Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Yo quiero prácticas en una empresa, una startup que tenga impacto social. Entonces me acuerdo de no encontrar ninguna oferta pública e ir mandando correos a puerta fría y desde ahí en plan de esta empresa la he visto, quiero hacer mis prácticas ahí. No tiene ninguna oferta abierta y tal, pero ahí sigo intentando. Y además creo que en este tipo de herramienta al final al fomentar lo que es el trabajo en red entre entidades, es decir, que puedan colaborar y compartir información, recursos y bueno, colaborar realmente en la intervención, es súper importante, ¿no? Que sea a través de una misma herramienta y plataforma. No, que hay tantas asociaciones de tantas cosas y hay tantas iniciativas, por lo menos en el mundo social, espectaculares, pero que no se hablan entre sí. ¿Cuál es la necesidad que tiene Youth Social hoy? Creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que buscamos crecer a nivel de red. No solo buscamos ahorrar tiempo y facilitar el día a día, sino crear una nueva forma al final de hacer la intervención social, ¿no? Que sea acorde a nuestros tiempos. Entonces intentar pues eso, dar el paso a unirse a esas fases iniciales para crear el futuro de la intervención social. Que podamos transmitir la suficiente confianza como para que sepas que esa comida, ese servicio que dejaste en beneficio de otro, efectivamente va a llegar a esa persona. Esto es Voces en Acción Solidaria, un podcast donde buscamos contagiar la solidaridad, donde los buenos somos más y donde esto va de contar historias que inspiran. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos el gusto de estar con Leticia de Youth Social. Pero más que yo presentarla, me encantaría que Leticia nos pudiera contar un poco qué es Youth Social y un poquito de tu historia. Cuéntanos, Leticia. Vale, pues igual antes de hablar de Yum Social voy a hablar un poco del contexto, ¿no? De todo esto. Yo, bueno, primero he estudiado pues informática, programación y tal, pero es verdad que siempre con un enfoque puesto en impacto social, impacto médico, medioambiental también. Y en paralelo también pues hacer actividades de voluntariado, etcétera. Y es verdad que haciendo justo voluntariado con personas en situación de calle, haciendo rutas de calle donde siempre veíamos a las mismas personas, etcétera, yo me di cuenta de que primero como personas voluntarias llevábamos como un papelito con información para orientarlas o ayudar a informarles sobre dónde podían ir, etcétera. Y luego por otro lado la mayoría, al menos la mayoría de ese tipo de perfil con el que nos encontrábamos tenía un smartphone. Entonces en ese momento me sorprendió mucho ver que seguíamos con pues hojitas, o sea, en papel para informar, que al final se desactualizan enseguida, etcétera, y que a pesar de que tuvieran un smartphone no se hiciera nada, ¿no? Entonces por eso me puse a indagar un poco más y desafortunadamente me di cuenta de que esto no era solo a nivel de cómo la información le llega a este colectivo, sino las propias entidades, ¿no? A nivel más estructural, no comparten esa información de forma pues muy digamos, coordinada o conectada. Entonces de ahí es donde nace Gym Social, que al final la idea es ayudar a coordinar, visibilizar y gestionar esos recursos sociales para las entidades del tercer sector que trabajan e intervienen con personas en situación de sinhogarismo o personas en situación de inmigración. Ayudarles un poco a través de, pues tanto una plataforma web para esas entidades, para que puedan colaborar un poco mejor y todo, y luego una aplicación móvil también vinculada con esa plataforma para justamente las personas usuarias beneficiarias, ¿no? Que son las personas de colectivos vulnerables que puedan acceder a esa información de forma pues, accesible, actualizada, que eso es súper importante y en cualquier momento a través de su móvil. Wow. Ese es un poco resumido. Pero qué bueno que de alguna manera ya se nota cómo has trabajado sobre el explicar el de qué va y sobre todo el por qué, ¿no? Me gustaría entrar un poco, Leticia, en ese por qué, pero tuyo, ¿no? Tú mencionaste, sí, estando de voluntariado, viste la necesidad y de alguna manera de ahí nace lo que está intentando resolver Youth Social, pero ¿qué es lo que te lleva, ¿no? Digamos, dedicar parte de tu tiempo? Porque en España sabes que es complicado emprender. Y si hablamos de emprender en el mundo social, doble complicación, ¿no? Entonces, ¿por qué meterse en algo tan complicado? O sea, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te levanta en la mañana y dices, bueno, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los retos, las dificultades, salgo adelante con este proyecto? ¿Por qué?
Pues, buah, es que hay muchos porqués, ¿eh? Por favor, Pero nada. creo que al final, de hecho, entre esa historia que te conté del voluntariado y tal, y cuando realmente me puse a intentar llevarlo a cabo, creo que pasaron como 4 años, pero tenía el run run ahí en la cabeza de: "Ostras, tengo esa idea ahí, pero sin hacerla", ¿no? Entonces, o sea, sin llevarla a cabo. Entonces empecé haciéndola como en mi tiempo libre, montando un prototipo y tal, presentándolo a concursos, en este caso los premios de tecnología humanitaria de Cruz Roja, y el primer año perdí. Al segundo año pasaron 2 meses y yo no sé por qué hago esas cosas, pero como que seguía teniendo ese run run y las ganas de llevar ese proyecto adelante, y me puse otra vez por las noches, los fines de semana a tope, intentando llevarlo un poco más allá. ¿Por qué a través de un concurso y no por mi propia, bueno, de mi, bueno, digamos, eso, sin, o sea, de mi, ay, perdón, Propia iniciativa. eso, de mi propia iniciativa, ¿no? Ujú. Pues porque creo que ahí me faltaba igual esa confianza, ¿no?, en el proyecto, entonces era un poco la excusa de yo tengo esa idea y necesidad de llevarla a cabo porque sé que es un problema, pero a la vez no tengo la confianza todavía en ese proyecto como para decir, vale, pues me lanzo yo sola a la piscina y a ver qué sale, ¿no? Y entonces por eso seguía intentando a través de ese concurso y al año siguiente pues gané, lo cual... Un poco también, perdón, Leticia, Sí, como ese efecto del síndrome del impostor, donde a lo mejor no te sientes capaz y total. necesitabas como ese concurso para que te validaran, ¿no? Y que eran, sí, hace sentido o no el proyecto. Totalmente. Necesitaba esa excusa para seguir haciéndolo ahí en el garaje, ¿no? En la cuevita en casa, y hasta que se le dio visibilidad y ya pude empezar a hablar, pues no solo con Cruz Roja, ¿no?, sino también con otras entidades y tal, y ver que realmente era un problema y algo que no solo a nivel de personas del colectivo, sino las propias entidades, pues era un problema y un dolor, pues ahí es, pues me dio ese empujoncito, digamos, para seguir. Entonces, ¿el por qué? Pues realmente, que ya me he ido y no te estoy contestando, No, no, pero para nada. el por qué realmente, tenía ese run run y creo que no, o sea, no me veía como sin hacer nada para eso que sabía que era un problema y que realmente, no estaba haciendo, ¿sabes? O sea, estaba en mis cosas, haciendo mis cosas y trabajando, de hecho, haciendo un doctorado y tal, y realmente tenía todavía el run run ahí, y tenía que que intentarlo, ¿sabes? Y todo esto creo que viene un poco al final de, suelo hablar de la necesidad de referentes también, de saber que existe la posibilidad de hacer cosas en lo social, etcétera, porque al final, creciendo, sí que he tenido esos referentes, he tenido la suerte de tenerlo Ujú. y de Y moverme. quería que llegaras. ¿Cómo? Que ahí quería que llegaras. Ah, Porque normalmente siempre tiene que ver con eso, ¿no? O sea, porque en mi caso, sabes que también me apasiona el mundo social y también tengo esos referentes en mi casa, mi abuelo principalmente, luego mi madre que nos lo inculcó desde pequeño. Por pues de eso de valores, referente. ¿no? Sí, sí, el tema de entender el mundo, en mi caso empresarial, que no puede estar desconectado de la labor social a través de voluntariado y a través de destinar una parte de los recursos de las empresas en las que estoy involucrado a devolver a la sociedad parte de lo que estamos recibiendo. Pero entonces, en tu caso, ¿cuáles son tus referentes? Pues bueno, primero en casa yo creo que siempre nos han criado a mis hermanos y a mí de forma, pues, con valores de respeto, de inclusión siempre, y siempre eso de querer ayudar, etcétera. Pero es verdad que luego ya, eso me empujó hacia ciertas prácticas. Es que en mi universidad podíamos hacer prácticas cada año, lo cual pues es súper importante, para las nuevas generaciones, ¿no? Poder empezar a trabajar y tener esa experiencia de campo, digamos, desde el principio. Y en mi caso me pude orientar hacia, bueno, gracias a mi hermana conseguí prácticas en una empresa de impacto medioambiental, y luego desde ahí pues ya empecé, buscando al año siguiente, oye, yo quiero, prácticas en una empresa, una startup que tenga impacto social. Entonces me acuerdo de no encontrar, ninguna oferta pública e ir mandando correos a puerta fría, y desde ahí en plan de, esta empresa la he visto, quiero hacer mis prácticas ahí, no tiene ninguna oferta abierta y tal, pero ahí Yo sigo me propongo. intentando. Sí, sí, al final, pues eso, salió pues la empresa que quería, pero después de a lo mejor 50 o 100 correos de eso, de ir a puerta fría, decir: "Quiero hacer mis prácticas en vuestra empresa porque tal". Y ahí al final, pues, una startup de impacto social y todo, y creo que es súper importante ver esto, ¿no? Desde muy joven también ver que es posible y que al final es, pues lo que decías, al final es súper importante, tiene también que ir de la mano, ¿no?, de en este sector. Y luego, pues una cosa lleva a otra, y una vez entras en ese sector, creo que también, pues naturalmente, ¿no?, vas hacia sectores de impacto también. Qué bueno. Y creo que una vez en una conversación contigo te compartí esa frase que me enseñaron a mí que tanto me gustó, que
Es que no porque sea sin ánimo de lucro, tiene que ser con ánimo de pérdida, ¿no? Tal Y qué cual. importante es que un proyecto como el tuyo, para que se pueda mantener en el tiempo y al final logre su objetivo, es que sea sostenible. Entonces, cuéntanos un poco qué hacemos en Yum Social para que el proyecto sea sostenible y se pueda mantener, porque el impacto que tiene está súper claro. Ahora, ¿cómo hacemos que eso pueda ser sustentable en el tiempo y pueda generar, digamos, un recurso que permita que pueda escalar, crecer y poder ayudar a cuantas más personas en situación vulnerable, sin hogar, se pueda? Total, súper importante. Bueno, primero decir que esta frase que me habías dicho una vez me encantó y yo la voy diciendo por ahí, citándote siempre, en plan, un mentor me dijo. Y es que es totalmente cierto y sobre todo creo que en este sector justo, o sea, lo que suele pasar con proyectos de, bueno, de innovación y tal, es que muchas veces se piden subvenciones, bueno, en el sector de ONGs, etcétera, se piden subvenciones para llevar a cabo proyectos que luego están acotados en el tiempo y a los que no siempre se da continuidad, ¿no? Porque se acaba el proyecto y ya no hay financiación para llevarlos a cabo. Mientras que en nuestro caso lo que queremos hacer es hacer algo que sea mucho más accesible a través de, bueno, empezamos con un piloto más, bueno, para poder llevar de la mano, entre comillas, a las entidades y apoyarlas en este proceso, porque al final es algo bastante, bueno, que no se suele hacer, etcétera. Y luego a través de inversiones mensuales, suscripciones mensuales para las entidades, que sean accesibles, con diferentes, bueno, una horquilla con diferentes opciones para las diferentes entidades, y con esto lo que buscamos no es, o sea, es más bien poder pues mantener pues todo lo que supone a nivel de coste de personas que están detrás, etcétera, pero que sea accesible para que las entidades no tengan que depender de una inversión enorme, que dependa de una subvención, que siempre dependa de una subvención, y puedan mantenerlo a lo largo del tiempo de forma pues actualizada. Al final es un sistema que va, suelo decir que va evolucionando, ¿no? Es una herramienta que está viva, porque al final pues una funcionalidad que tenemos ahora no la teníamos hace 2 meses, porque Excelente. con Cruz Roja, que estamos trabajando, hemos visto que esto faltaba y lo estamos desarrollando al final. Por eso creo que es súper importante eso de tener pues esas suscripciones, porque al final hay entidades que pagan su CRM, ¿no? De gestión de personas voluntarias, etcétera. Entonces sí que algunas sí que empiezan a ver la necesidad de tener esos sistemas y tal sin desarrollarlos desde cero, pero que al final es una inversión mucho más consistente, digamos. Y que no tiene sentido hoy en día, Técnica, porque hay exacto. tantas herramientas tan buenas que yo veo mucha gente y empresas que se ponen a invertir y crear cosas de cero. No, porque lo que queremos hacer precisamente adaptado a nuestras necesidades, Tal cuando cual. hay, y sobre todo ahora con inteligencia artificial, hay tantas herramientas que puedes utilizar que simplemente es, bueno, adaptarlo un poco a lo que tú tienes, pero ya tienes una base y un ahorro en tiempo y en coste Tal increíble. cual, ¿para qué reinventar la rueda, no? Exacto. Y además creo que en este tipo de herramienta, al final, al fomentar lo que es el trabajo en red entre entidades, es decir, que puedan colaborar y compartir información, recursos y, bueno, colaborar realmente en la intervención, es súper importante, ¿no? Que sea a través de una misma herramienta y plataforma, porque al final cada una tiene su propio sistema de gestión, algunas su propio ERP, en plan sistema de gestión interno que han desarrollado desde cero, otras lo hacen con Excel, dependiendo del tamaño, etcétera, pero al final todas lo hacen con sistemas diferentes y esa homogeneización creo que es súper importante también para fomentar esa colaboración entre entidades, porque si todo está súper heterogéneo, pues es difícil, ¿no? Colaborar a través de una misma, bueno, de misma perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que eso es una oportunidad, yo te diría como extranjero, igual que tú en España, amo este país y una de las cosas que me encanta es la iniciativa que tiene tanta gente desde el punto de vista de, no sé si la palabra es correcta, ¿no? Asociacionismo, ¿no? Que hay tantas asociaciones de tantas cosas y hay tantas iniciativas, por lo menos en el mundo social, espectaculares, pero que no se hablan entre sí. Y tienes un montón de iniciativas, Leticia, que pueden colaborar y que pueden ayudarse y que esa colaboración y esa ayuda entre sí lograría que 2 más 2 no sean 4, sino que 2 más 2 sean 6 u 8, Total. pero es que no se hablan entre sí. Entonces, yo creo que iniciativas como la tuya me encanta porque es eso, que de alguna manera mapeemos qué estamos haciendo todo por ese colectivo vulnerable. De verdad que me parece espectacular porque estoy seguro que si nos habláramos entre todos, podemos hacer mucho más por ese colectivo y no cada uno de manera individual, aislada y cada uno con nuestro sistema
que no se habla con el de al lado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, hay cada vez más redes al final que son como conjuntos de entidades que trabajan en ese sector, bueno, con varios colectivos, etcétera. En Valencia está la plataforma Sensellar, o también he hablado con Sumando Contigo hace unos días, que al final lo que buscan es eso, justamente hacer comisiones regulares de trabajo para sentarse todas, hablarlo, etcétera. Pero es verdad que de momento están empezando a intentar mapear esos recursos, pero de momento es verdad que falta esa herramienta que se lo facilite, que no sea pues tener que reunirnos cada vez y que cada uno se lo apunte en su propio sistema, ¿no? Que sea pues eso, una forma de dejar constancia y de ahorrar pues horas de trabajo, teniendo que llamar a 10 personas o mandar 5 correos para saber si esta información es de calidad y es real. Claro. Em, y también eso, muchos esfuerzos y duplicidades, o incluso pues poder llevar la ayuda cuando a veces no puede llegar porque faltan esos recursos. Claro, porque normalmente vemos el mundo social como algo que tiene que ser súper austero. Y está bien, pero no porque sea austero tiene que ser ineficiente. Entonces yo creo que una de las cosas que estás persiguiendo, y corrígeme si estoy equivocado, es precisamente buscar esa eficiencia, ¿no? Que al final, con el uso de los recursos, porque sabemos que las necesidades, yo siempre lo menciono, son infinitas y las capacidades de ayudar son finitas. Entonces lo que queremos es precisamente que esas capacidades finitas de ayudar puedan lograr más, ¿no? Con menos. Y desde el punto de vista de los recursos dinerarios, como de las personas que de alguna manera están involucrados. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer. O sea, por qué profesionalizamos y buscamos la eficiencia a través de hoy en día que está tan en boga herramientas de inteligencia artificial en prácticamente todos los sectores? ¿Y por qué eso no lo aplicamos también al mundo social? Para hacer más eficiente el trabajo de personas como tú, de los que están en diferentes iniciativas, para ayudar a estos colectivos, por ejemplo, de personas vulnerables, en este caso de situaciones de situación sin hogar, para que puedan beneficiarse y salir de esa situación o mejorar su situación en este momento como están. Porque ahora me gustaría entrar un poco, Leticia, a entender un poco este público, ¿no? Porque claro, ahora voy a hablar como ciudadano. Yo voy por la calle, obviamente yo tengo a lo mejor una conciencia social distinta a la que tiene a lo mejor el promedio, porque tengo igual que tú toda mi vida involucrado en el mundo social. Pero cuando vemos a una persona de calle, probablemente la persona que pasa al lado, lo primero que hace es juzgar, ¿no? Como que, ¿y este por qué está aquí? Seguro que hizo algo malo y por eso es que está aquí. Y hay cientos de historias y seguro que tú puedes compartirnos muchísimas, ¿no? Y que la gran mayoría son personas que no quieren estar en la calle. Total. Compártenos una, dos historias que recuerdes de eso, de personas que están allí porque tuvieron un accidente, porque se murió un familiar y no están allí por gusto. Sí, al final, bueno, mis historias al final son más como desde la perspectiva de voluntaria, ¿no? No como, o sea, no me considero experta en todo esto, pero a nivel de como voluntaria hacíamos rutas de calle lo que haces básicamente es el mismo recorrido cada semana. Entonces, realmente te encuentras con las mismas personas que suelen dormir en las mismas zonas. A veces hay personas nuevas, personas que faltan y te preocupas de por qué faltan, porque ya no están aquí, es que han cambiado de calle o están, pues eso, ha cambiado algo en su situación, etcétera. Pero básicamente vas desarrollando una relación, ¿no? Con las personas que te vas cruzando, porque al final ves a las mismas cada semana. Entonces eso es súper bonito porque al final terminas hablando, no, o sea, no hablas de, oye, ¿qué tal esto, tu semana a nivel de esta situación específica, ¿no? Sino que hablas de, uy, mi madre me hacía, yo me acuerdo de, una persona en situación, un chico que estaba en situación de calle y que comentaba, uy, mi madre me hacía este puchero, no sé qué, todavía me acuerdo, o sea, que te cuentan, realmente tienen las mismas Ilusión. ilusiones, los mismos recuerdos, etcétera. Y si hay alguno que se quedó en situación de calle por a lo mejor pues una situación pues de trabajo, lo que sea, y no quiere ir a su hermano que está en otra ciudad por cualquier razón, o bueno, o me acuerdo de una chica que se llamaba Laura, que bueno, estaba con su pareja bueno, dormían ahí a ras de calle con su pareja y tal. Y nos contaba eso también, pues sus hijas que no sabían, tenía dos hijas pequeñas que no sabían que ella estaba en situación de calle, etcétera, pero que iba a verlas, bueno, cada verano, intentaba tal. Y nos contaba, claro, nos mostraba gente, por ejemplo, ves este chico en el banco, realmente estaba bien, pero ha pasado un invierno fuera en situación de calle en Madrid y pues eso, se ha puesto a beber porque
no ha quedado de otra para pasar para como atravesar esa situación, ¿no? Entonces, realmente las vivencias son súper variadas, no hay un perfil específico, al No. final todo el mundo tiene su propia historia, efectivamente no suelen querer estar en esa situación, pero ahora que lo mencionas, que hablas del colectivo en sí, me gustaría hablar justamente de algo que intentamos hacer también a través de nuestra solución y que hemos lanzado con Cruz Roja en Mallorca, y es una funcionalidad que es de comercios solidarios, ¿no? Donde básicamente lo que buscamos hacer es canalizar la ayuda de la comunidad, porque hemos visto en muchas situaciones, ¿no? A lo largo de estos meses también que la ayuda las personas y la sociedad está dispuesta a ayudar, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que no se sabe cómo hacerlo. Y sobre todo con este colectivo. Moda. Con este colectivo, al final es verdad que hay muchos prejuicios, como decías, y también pues la gente no quiere donar, ¿no? En plan, a ver, ¿para qué usáis? Que no se vaya el dinero en Efectivamente. alcohol, en droga, no sé qué. Efectivamente, y también pues hay entidades que recomiendan no donar, o bueno, el caso que con Cruz Roja en Mallorca lo que hicimos fue, a través de esta aplicación, em, intentar crear una pequeña red de comercios que están dispuestos a ayudar. Al final están pues dos opciones, o bien un comercio que puede ser pues una peluquería, un psicólogo o lo que sea, que al final está dispuesto a dejar pues digamos un corte de pelo solidario a la semana, entonces poder subirlo a la aplicación para que una persona en situación de calle pueda acceder a ese servicio de forma pues libre, libre de estigma, sentarse como cualquier otra persona clienta en esa tienda y acceder a ese servicio o comida o lo que sea de forma pues eso como cualquier otra persona y que sea pues su sitio, realmente tiene derecho a estar ahí, ¿no? Entonces lo hacemos tanto a través de esos comercios que pueden donar su tiempo, digamos, o sea, o también que la propia comunidad pueda dejar prepagados esos servicios. Excelente. Por ejemplo, dejar pues una comida. Tú vas a tomar el almuerzo en o sea, bar de toda la vida, entonces tú confías en ese comercio de alguna forma y le dices, pues mira, ponme otro almuerzo para Yum Social, para la plataforma o lo que sea, para que una persona pueda acceder. Y es bonito porque en Mallorca hemos tenido la suerte o sea, eso ha salido súper bien, no hay que romantizarlo porque al final no siempre va a salir bien y no quiere decir que siempre vaya a ser súper positivo y tal, pero sí hemos tenido la experiencia de un chico, bueno, una persona usuaria que fue a la peluquería a, bueno, cortarse el pelo de forma solidaria, ¿no? Y se quedó hablando con una señora ahí, con la señora de las que van a la peluquería y que se ponen ¿no? los bigotes o lo que sea que están ahí, pues que van regularmente, ¿no? Las típicas. Y nada, y se quedó hablando ahí media hora con ella y súper guay, ¿sabes? En plan, conectaron un montón y eso es súper bonito porque al final lo que queremos hacer es crear esos puentes que realmente es lo que decías. Que unan. Claro, que unan, porque es lo que decías, caminas por la calle y la mayoría de la gente pues a lo mejor no los miran siquiera y no se sabe muy bien cómo interactuar con este colectivo y al final que eso son muchas ideas preconcebidas, ¿no? y prejuicios, pero realmente ahí la idea es crear esos puentes y demostrar que pues realmente son como cualquier otra persona y que tienen el mismo derecho que tú a sentarte ahí, aunque al principio igual se les haga raro porque suele haber mucho estigma también, ¿no? Cuando entra una persona que se puede intuir que está en una situación diferente a la tuya, a un restaurante, por ejemplo, suele haber pues eso, mucho prejuicio. Entonces normalizar esto también para normalizar su inclusión social y crear esos puentes de eso, que al final no es solo dar acceso a recursos básicos, que muchas entidades sí que pues, lo permiten, ¿no? Dentro de la propia entidad, sino hacerlo o sea, fuera de la burbuja de la ayuda social, ¿no? Que sea en la propia comunidad, al final como parte de la sociedad. Excelente. Ahora, lo que has mencionado hasta ahora, Leticia, digamos, se enfoca, eh, llamémoslo con el ejemplo que a veces se utiliza en el pescado. Pero ¿cómo nos enfocamos en darle la caña de pescar y ayudarlos a que sepan cómo pescar? Porque claro, digamos que mucha gente de las que colaboran contigo te habrán hecho esta pregunta. Es como, bueno, sí, los estás ayudando y es súper importante, pero ¿cuánto de esa ayuda no hace que se mantengan en la misma situación en la que están? ¿Y cómo hacemos para ayudarles a salir a aquellos que quieran salir? Porque hay otros que se sienten cómodos donde están, con todas las dificultades que ello conlleve. Siento y creo que he leído algo al respecto que cuanto más años es más difícil, digamos, reinsertarlo en una forma de vivir normal,
y lo pongo entre comillas porque, bueno, a lo mejor esa es su forma de vivir. Pero entonces, ¿cómo los ayudamos a aquellos que toman la decisión o que quieren, digamos, reincorporarse, reinsertarse en la sociedad para que tengan no solamente el pescado, sino la caña y que sepan pescar? Mm, Súper interesante. A ver, realmente lo que suelo decir es que no, o sea, Yum Social no busca reemplazar a las entidades que hacen este trabajo, ¿no? De ayudar al colectivo e intervenir con el colectivo. O sea, por eso te decía también antes, no soy experta y no pretendo serlo. O sea, Claro. digamos, obviamente sí, aprender lo más que pueda de escuchar esas entidades, etcétera, pero bajo ningún concepto reemplazar su labor de ayudar e intervenir con el colectivo. Entonces, realmente, esta plataforma va de la mano con las entidades del tercer sector, servicios sociales, etcétera, que hacen este trabajo y esta labor de intervención social directa, que, bueno, la parte humana es súper importante, bueno, primero que nada, ¿no? Y luego, pues eso, al final nuestra solución es una herramienta para esas entidades, para llevar a cabo su intervención social de forma pues, más eficiente, ahorrándoles tiempo en todo lo que es trámites, bueno, procesos administrativos, etcétera, para que puedan centrarse en lo que realmente importa, ¿no? Que es el trabajo con las personas. Y con todo eso lo que quiero decir también es que por ejemplo, esa parte de comercios solidarios no es algo que llevemos a cabo así por así. Digamos que la idea es que, claro, cualquier persona que acceda a estos servicios haya pasado por una entidad. Es decir, tú te descargas la aplicación y no has acudido a ninguna entidad todavía y eres una persona en situación de calle, descargas la aplicación, hay como un botoncito con un interrogante que si le das te dice, si quieres acceso a más funcionalidades y tal, acércate a estas entidades. Dice. Porque al final lo que queremos es poder eso, fomentar el que se acerquen a recibir ayuda, que a veces Perfecto. no quieren y bueno, y no pasa nada, así pues no les pueden Pero por lo forzar menos lo tampoco. intentamos. Pero efectivamente, si quieren acceder a esa funcionalidad de comercios solidarios, al final tiene que ir de la mano con una entidad, porque esta entidad es la que sabe efectivamente en qué momento necesita acceder a estos recursos que son más, digamos, comunitarios, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? Porque a lo mejor en una etapa inicial tampoco tiene sentido porque necesitas ese apoyo integral por parte de la entidad, ¿no? Que esté ahí pues detrás tuyo para apoyarte o bueno, según los enfoques que se lleven a cabo. Y si esta es una etapa más avanzada, a lo mejor ya no necesitas acceso, como decías, y así dejar sitio a las personas, para las personas que sí necesitan o tiene sentido que tengan acceso a estos recursos. Excelente. Vamos a ir cerrando este Mm. maravilloso episodio, a pesar de que me encantaría seguir aquí conversando contigo 5 horas, porque sabes que me apasiona Se me ha mucho el hecho tema. corto, ¿eh? Se ha hecho corto. Y también te quiero hacer preguntas, que se me hace raro en la que habla y Fíjate también, que- bueno, de Adelante. voluntariado y tal. Adelante. Que al final, claro, tú estás súper, bueno, hemos hablado de mi recorrido, ¿no? En plan, claro, porque tú estás súper metido en temas de voluntariado y tal, Sí. y me acuerdo que, bueno, para dar contexto también Sí. a los que nos escucharán, Álvaro fue mi mentor en un programa, en el programa de Cámara de Comercio de Valencia, Skylab, y es verdad que es lo que me habías dicho, que en plan, o sea, no sueles mentorizar a todas las startups, ¿no? Que entiendo que al final es muchísimo curro y tal, y que al final fue un poco por esa diana, ¿no? Social y tal, porque pues aceptaste mentorizarme un par de horas y tal. Y claro, también te quiero preguntar, ¿de dónde viene todo esto? Decías que en casa y tal. Sí, bueno, muy sencillo y gracias por la pregunta, Leticia. Se cambian los roles aquí. Hey, Me plot encanta, twist. me encanta, me encanta. En mi caso es mi abuelo. Mi abuelo es mi inspiración. Em, Él fue rotario, fundador del Rotary Club en la ciudad de donde yo soy originario en Venezuela. Y sabes que el Rotary Club es una institución que digamos que como en su médula espinal está la labor social. Entonces los recuerdos que tengo de mi abuelo, que murió cuando yo tenía 14 años, era eso, o sea, todo lo que él hizo por la comunidad, desde ayuda a la iglesia, ayuda a los bomberos, ayuda a cuanta institución social y fundación se atravesaba, e incluso a través del Rotary Club. Fue mi inspiración, recibió, bueno, todas las condecoraciones, premios de parte de diferentes instituciones por esa labor de devolver a la sociedad. Y creo que eso inspiró a mi madre, y mi madre lo único que ha hecho toda su vida es ayudar. Y entonces, por consiguiente, los inspiró en mí y en mis hermanos. Y bueno, toda la vida, desde muy pequeños, ya nosotros participábamos
en actividades sociales con mi madre y nos dimos cuenta que bueno, que lo que uno se enriquece y cuán bien se siente uno cuando da, ¿no? A esa persona, sobre todo su tiempo, que como te lo mencioné en una oportunidad, el recurso más valioso es un ser humano y que cuando damos nuestro tiempo damos lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que yo hago y lo que me enfoco, que es el mundo empresarial, no veo el mundo empresarial desconectado de la labor social, el voluntariado y, digamos, invertir una parte de los recursos de los ingresos en algún tipo de iniciativas sociales. Me apasiona el mundo social y poder estar en un espacio como este de Voces en Acción Solidaria y compartir historias como la tuya, para mí es súper inspirador. Ok, entonces me encantaría que hiciéramos un call to action, Leticia, en cuál es la necesidad que tiene Youth Social hoy. Es decir, quien vaya a ver este episodio y diga, me encantó la idea de Youth Social, conecto, resuena conmigo, eh, me encantaría apoyar a Leticia. ¿Qué le pedimos a esa persona que nos esté viendo? Gracias. Bueno, creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que buscamos crecer a nivel de red. Entonces, lo que buscamos ahora son más entidades que estén dispuestas a sumarse a esa fase, ¿no? De trabajar en red, fomentar el trabajo en red, cuando sé que antes decías que era difícil cambiar esto y tal, y es verdad que hay muchas barreras, ¿no? Barreras tanto a nivel de, pues es un sector que va hasta arriba de trabajo, que está súper, pues eso, em, que ahí pues es difícil cambiar lo que ya se está haciendo porque está funcionando, etcétera, pero realmente intentar pues dar esa oportunidad para probarlo e intentar crear, no solo buscamos ahorrar tiempo y facilitar el día a día, sino crear una nueva forma al final de hacer la intervención social, ¿no? Que sea acorde a nuestros tiempos. Entonces intentar pues eso, dar el paso a unirse a esas fases iniciales para crear el futuro de la intervención social. Excelente. Sí, hay mucha gente que está en el mundo social, obviamente, porque hablamos de estos temas y son los temas que son sensibles y con los que la gente empatiza, ¿no? Entonces, bueno, para todos que nos estén escuchando, ya saben, si de alguna manera están en alguna entidad social que coayuda a este público vulnerable, que son las personas sin hogar, bueno, ponte en contacto con Youth Social, que de verdad que sumará mucho que estés dentro de la plataforma. Si Youth Social consigue su objetivo y se alinea esa visión que tú tienes con los objetivos esperados en 5 años, ¿a qué se debe parecer? Una red a nivel nacional, que todo el mundo conozca tanto las entidades que puedan colaborar de forma eficiente, que todas estén pues conectadas, realmente conectadas, y que todo el mundo conozca esa red de comercios solidarios donde ayudar, ¿no? a las personas que forman parte de la red. Yo sumaría lo que acaba de decir Leticia, es que podamos transmitir la suficiente confianza como para que sepas que esa comida, ese servicio que dejaste en beneficio de otro, efectivamente va a llegar a esa persona. Pero como tú decías, logré identificar en ese trabajo que te dije, en esa aplicación que estuve a punto de lanzar, que se llamaba To Help To, y era por qué las personas no ayudaban, ¿no? Aun cuando en el ADN de todo ser humano está ese deseo de ayudar. ¿Por qué no sabes por dónde empezar? Porque crees que solamente donando dinero es que puedes ayudar, cuando hay muchísimas iniciativas donde lo que necesitan es tu tiempo voluntario. Y porque donaste en alguna oportunidad y no tuviste un feedback o una retroalimentación positiva de qué se hizo con ese tiempo tuyo voluntario o ese dinero. Entonces, en la medida que podamos visibilizar y dar transparencia en esos pasos, en esa medida la gente podrá sentir más confianza y eso se verá como una bola de nieve. Tal cual, y verlo directamente ahí, ¿no? Porque a lo mejor no lo que has donado tú, pero lo que ha donado otro en ese mismo comercio, pues ves a una persona sentada ahí y te pones a hablar con ella. Así de sencillo. Excelente, excelente. Bueno, y ya para cerrar, Leticia, como te había comentado, vamos a hacer este fire round de preguntas cortas con respuestas cortas. La pregunta es, ¿tú también contestas esas preguntas? Leticia está empeñada en cambiar los roles aquí, pero yo la puedo contestar sin ningún problema. Asumo el reto. Vamos a hacerlo los dos, ¿te parece? Me parece. Dale, listo. Empecemos por un libro, entonces. Un libro, tiene que ser uno. Es que siempre se me vienen varios a la cabeza. Ok. Vale, porque siempre leo no ficción, ficción, etcétera. Entonces diría,
De emprendimiento, The Mom Test, que al final es de hacer preguntas no sesgadas. De todo lo que es el mundo social, Disability Visibility, que al final es sobre visibilidad de diferentes historias de diversidad funcional. Y luego una novela, Olor a hormiga, que da visibilidad a la vejez y a la sexualidad en la vejez. Excelente. ¿Y tú? Bueno, mi libro, La comunicación eficaz de Lair Ribeiro. Ay, creo que me lo habías comentado, ¿no? Sí, No lo llegué a leer. sí. Al final mi vida va de vender historias, de vender la visión al equipo con el que trabajo, de vender por qué dos personas se tienen que conectar. Y creo que en la medida que me logre comunicar bien, logro inspirar a las personas que de alguna manera se relacionan conmigo. Entonces es un libro que a mí me impactó y cambió mi visión de la forma de cómo comunicar de manera eficaz. Qué top. Así es. Un lugar. Cullera, el piso de mi abuela en Cullera, que ahí es donde he pasado todos mis veranos creciendo y al final es como ese lugar seguro, ¿no? Cuando con la familia, cerca del mar y eso. ¿Y tú? Wow, tengo muchos sitios. Voy a compartir 3. La Gran Sabana, que es un espacio espectacular de Venezuela, porque dentro de la Gran Sabana estaba una pequeñita ciudad que se llama Santa Elena de Guairén, y ahí fue donde le propuse matrimonio a mi esposa. Hola. Entonces es un lugar que para mí no solamente tiene energía, sino eh, el momento donde tomé la mejor decisión de mi vida, que fue proponerle a mi esposa que se casara conmigo. ¿Qué tal? Los Roques, que es un parque natural de Venezuela, un archipiélago, y para mí es lo más parecido al cielo, hecho playa, isla. Y otro lugar es los Altos de Santa Fe, donde estaba la casa de mis abuelos y donde tengo los mejores recuerdos de compartir con mi familia, mis primos, mis tíos, todos los domingos. Así que sí. Una comida. Una comida, ensalada. ¿Por qué? Porque es súper rápido, lo puedes hacer en 5 minutos y hay una variedad infinita de hacer ensaladas con quinoa, con lechuga, con garbanzos, con lo que sea. O sea, yo me quedo con la ensalada. Si tuviera que elegir una comida para toda la vida, ensaladas. En la mía, mi esposa dice que yo fui italiano en mi otra vida. Oh. Entonces, si yo tengo que escoger alguna, es la pizza. La pizza. Sí, Es yo así, puedo comer pensaba que ibas a decir pizza, pasta. desayuno, almuerzo, cena. La pasta me encanta y la cocino y dicen los que comen mi pasta que me queda bien, Habría que probar. pero para mí una pizza a la leña con una cerveza es como mi top. Y masa ¿no? casera también, ¿no? Exactamente, tal cual. Qué top. Y bueno, y cerramos con una frase, algo que, ese como el día que ya Leticia no esté, esa frase que diga, que resuma la esencia de Leticia. Vale, más que frase creo que serían palabras sueltas, ¿Vale? que sería pasión, empatía, perseverancia. A lo mejor es lo que me viene ahora a la cabeza. ¿Y tú? ¿Tienes? Yo creo que la de mi padre, que dice que el que hace las cosas bien, todo le sale bien. O sea, el que obra de buen corazón, siempre al final le va a ir bien. Y eso lo resumo en una palabra ahora que a mí me define, que es ser leal. Yo soy una persona leal. Leal a mis principios, leal a mis valores y leal a la gente que es leal conmigo. Soy amigo de mis amigos. Qué importante. Sí. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros? Bueno, que la verdad que me encanta todo lo que hace Manos Unidas y lo he pasado genial tanto en el evento del otro día como hoy y muchas gracias por estos espacios. Hacen muchísima falta. O sea, Gracias a ti. ¿y tú algún mensaje? Gracias a ti, Leticia. Gracias a ti por aceptar la oportunidad. Como te dije, la verdad que lamenté muchísimo no haber podido estar en un foro que digamos que yo he ayudado a construir. Desafortunadamente me coincidió con un viaje que era impostergable, pero me quedo con la satisfacción de que ha ido muy bien. Te agradezco muchísimo que hayas estado, que hayas participado y que te hayas sumado. Y quiero agradecerte que hayas estado en este espacio, que la verdad que para nosotros también es un gusto en Voces en Acción Solidaria, este podcast,
donde ayudamos a visibilizar historias como la tuya, buscando contagiar la solidaridad, porque los buenos somos más.